Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es abril 19 del 2020. Mi nombre es Clara y soy su moderadora. Vilma y Claudia son nuestras traductoras. Good morning everyone and welcome to a special meeting of There is a Solution. Today is April 19th, 2020. My name is Clara and I'm your moderator. Vilma and Claudia are our translators. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestra compañera esta mañana es Ruth M. Ruth tiene muchos años en OA y un mensaje muy bueno para compartir esta mañana acerca de los pasos del 4 al 12. Our speaker this morning is Ruth M. Ruth has many years in OA and has a great message to share with us this morning about steps 4 to 12. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de los 12 pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con mucha buena recuperación que tienen muy buen conocimiento y mucha experiencia en el programa que nos pueden ayudar muchísimo. Ruth es una de esas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and they don't represent OA as a whole. The 12-step programs don't have celebrities, leaders, nor representatives, but we do have people with a great deal of recovery who have a great message to share with us. And Ruth is one of these people. Y ahora con gran gusto les presento a nuestra compañera. And now with great pleasure, I introduce to you our speaker, Ruth. Welcome, Ruth. Gracias, gracias. Bueno, se me olvidó. Tengo que hablar en inglés. Anyways, I just want to thank you for inviting me to come. Quiero darle las gracias por haberme invitado. And I was in a state just before this. A good friend of mine, her father died yesterday, and another friend and I gathered with her at the river, Mississippi River, where I live. And we did a sacred. Okay, go ahead. Okay. And we did a sacred ceremony in Native culture because one of the friends is Native, and so it was a beautiful ceremony. But it caused me to be a little late here to get here. So I'm sorry for that, but we're ready now to start. Le pido disculpa por haber llegado tarde. Una amiga mía murió ayer y también otra amiga que tenía un familiar que murió. Entonces está llegar del río Mississippi, pues la persona que murió era una persona nativa, o sea, indígena. Entonces el servicio fue ahí. Les pido disculpa por haber llegado tarde. Go ahead. Okay, so just a quick review from what we did 2 weeks ago. How many people on the line were here 2 weeks ago, and how many people didn't hear that? Can we get that information, or does it matter? I mean, if everybody heard it, I won't really repeat much, but if there's some that haven't, I'll repeat a little. Quisiera hacer un repaso de lo que hablé hace 2 semanas. Quiero saber más o menos cuántas personas oyeron lo que dije hace 2 semanas y quienes no lo han oído. Como quiera, me gustaría hacer un repaso rápido de lo que dije hace 2 semanas. Okay, go ahead with the review. Okay, all righty. So learned. We might have maybe like 6. Yo no escuché. 6 that were here last time and the rest are not? Is that what you're saying? Maybe 10 people that were not here in 2 weeks. Yeah. Okay, so we still have a... Okay, all right. All right. Okay, so we've got still quite a few that weren't here. Okay, so basically I want to give credit to Joe and Charlie, 2 members of AA, who taught me in 1986 the Big Book. Quiero darle crédito a las personas que me enseñaron el libro grande en el 1986 y uno de ellos es George Harley. Quiero darle crédito. Joe and Charlie. Sí.
And I have been abstinent since 1986, and it's really because they taught me the big book, which I didn't understand until I spent a weekend with them. Yo agradezco mucho porque desde el 1986 yo he vivido en abstinencia y estoy muy agradecida porque desde entonces, o sea, cuando pasé el tiempo con ellos y me enseñaron, desde ese entonces aprendí lo que era la abstinencia. Okay, so we'll start. What they said is that this book is a textbook. It is not like a dictionary where you want to learn a word that begins with the letter S and you start at A and keep looking at every word until you get to that word. That's not how it's done. Lo que ellos me enseñaron es que este es un libro de texto. No es un libro de texto para estudiarlo, no es como si fuera un diccionario, el cual ustedes van palabra por letra buscando de la Z, de la A a la Z, pero un libro de texto. Right, so we don't skip over something. We have to go in the exact order in which the original 100 recovered alcoholics wrote the book. Entonces tenemos que hacerlo, no podemos saltar nada en este libro, tenemos que leerlo en el orden que está, porque fue escrito por esos 100 alcohólicos recuperados. So if we open up and look at the part, the very beginning where it says, rarely have we seen a person fail, in the chapter, how it works, chapter 5, and start working the program there, we will have missed the presentation of the first 2 steps. Entonces, si nos vamos al capítulo de cómo funciona y empezamos a leer ese primer párrafo, entonces eso significa... Okay. So, Doctor's Opinion and the first chapter, Bill's story, explains to us what is step 1. Primero de Bill es lo que nos explica lo que es el paso 1. And then the next step 2 is going to explain to us the 3 chapters, chapter 2, chapter 3, and chapter 4 will explain to us what is step 2. Entonces el paso 2 van a estar en los próximos capítulos, que son los capítulos 2, 3 y 4. And then the last, chapters 5, 6, 7, 8, and 9 will explain to us steps 2 through, chapters 5, 6, and 7 will explain to us steps 3 through 12. Entonces los capítulos 5, 6 y 7 nos van a enseñar los pasos desde el paso 3 hasta el paso 12. Perdón, Vilmita, creo que, I'm sorry, I think you said 5, 6, and 7, right? Correct, sí, eso es. Los capítulos 5, 6 y 7 nos van a enseñar los pasos del 3 al paso 12. Okay. So the very first question the big book will answer is, what is the problem? Y la primera pregunta que el libro grande nos hace es, ¿cuál es el problema? And that is step 1, we are powerless. Y ese es el paso primero, que nosotros no tenemos ningún poder. And for us, it means powerless over food. For the alcoholic, it's powerless over the alcohol. Para nosotros es que no tenemos poder sobre la comida, para los alcohólicos que no tienen poder sobre alcohol. So you have to decide if you have the problem, and if you think you do not have the problem, you do not need to continue to attend Overeaters Anonymous. Entonces usted tiene que ver si usted tiene ese problema. Si no tiene ese problema, entonces no tiene por qué continuar yendo a las reuniones de comedores compulsivos. There are some people in program that don't think they have the problem. I may think they do, but they do not think they have the problem. Hay muchas personas que piensan que no tienen ese problema. Realmente yo pensaría que ellos sí tienen ese problema, pero ellos no piensan que tienen problemas con la comida. Then we simply, according to the big book, we tell them to go and keep eating and see if they'll learn, because if they are, the food will tell them. Entonces nosotros le decimos, ustedes lo que tienen que hacer es seguir comiendo
y si ustedes siguen comiendo como lo han hecho siempre, entonces es el libro grande que le va a enseñar lo que tienen el problema. And there are some people that can come in the doors of Overeaters Anonymous, and they're not a compulsive eater, and that's fine. Then they can leave and go on in it, and their life should be okay. Y hay muchas personas que vienen a comedores compulsivos, a las reuniones, y que realmente no tienen ningún problema con la comida, y si no tienen ese problema, entonces pues no deben regresar y pueden seguir. So we have to find out if we are addicted to certain ingredients in food that cause us to not be able to stop once we start, or we can't, once we swear off, stop entirely. Entonces, tenemos que averiguar si somos adictos a ciertos alimentos, los cuales cuando empezamos a comerlos no podemos pararlos. Entonces, what was the last part after that? Or if you swear off and say you'll never do it again, you cannot stop entirely. O si empiezas a comer y dices, no puedes parar de comerlo, y después al otro día dices, yo voy a dejar de comer esto, y no puedes, entonces te tienes que averiguar y hacer esa pregunta, si eres comedor compulsivo. So we're going to study a paragraph here. I didn't cover it last time, but we're going to cover a paragraph here in Doctor's Opinion that sums up exactly what the problem is. Entonces yo voy a leer un párrafo en la opinión del médico. Este párrafo no lo leí hace 2 semanas, pero lo voy a leer ahora, y resume lo que es el problema con la comida, la adicción con la comida. Right. And so I just want to say now and I'll come back for more of this, but if we have the problem, then we have to ask, what is the solution? Entonces, quiero preguntar ahora si tenemos este problema, entonces, ¿cuál es la solución? And the solution is step 2, it's power, a power greater than ourselves. Entonces, la solución es el paso 2, un poder, a power what? Within ourselves? A power greater than ourselves. El poder que está dentro de nosotros. Mayor que nosotros, un poder mayor que nosotros. Un poder mayor que nosotros. Ese es el paso 2. Okay, go ahead. Right. And then the third question, the biblical answer is, how do I get the solution? Entonces, la tercera pregunta es, ¿cómo yo adquiero esa solución? And that will be steps 3 through 12. Y esas serán los pasos del 3 al 12. So we have to answer 3 major questions. What is the problem? What is the solution? How do we get the solution? Entonces tenemos las 3 preguntas, que ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Y cómo adquirimos esa solución? Right. So right now we're going to start, the paragraph will be, and you're going to have to give me the exact page, but in the English version, it is Roman numeral 28, the last paragraph. Okay. Es en la opinión del médico, en la edición en español, tercera edición de México, es is that where it says men and women? Sí, eso es. Good. Entonces, en la página que está en mi edición es el número romano, número 30, XXX, al mero final donde dice los hombres y las mujeres beben. Would you read it first? Right, but yes, but there is another book. Some people here, I think like Maria in the Dominican Republic, have the El Salvador version, and it is on Roman numeral 28 in that version. You have the Mexican version. So en la versión del libro grande del Salvador sería en el número romano número 28, en la opinión del médico, el último párrafo. Right. Okay. So I'll read. So when I'll read that, and then you can translate if you want to do that. Okay. It says, men and women drink essentially because they like the effect produced by alcohol. Do you want to stop? Do you want me to stop after every sentence, or read the whole paragraph and then you read it? Read the whole paragraph and then I'll read it.
Okay, all right. Men and women drink essentially because they like the effect produced by alcohol. Sensation is so elusive that while they admit it is injurious, they cannot, after a time, differentiate the true from the false. To them, their alcoholic life seems the only normal one. They are restless, irritable, and discontented unless they can again experience a sense of ease and comfort, which comes at once by taking a few drinks which they see others taking with impunity. After they have succumbed to the desire again, as so many do, and the phenomenon of craving develops, they pass through the well-known stages of a spree, emerging remorseful, with a firm resolution not to drink again. This is repeated over and over, and unless this person can experience an entire psychic change, there is very little hope of his recovery. Los hombres y las mujeres, esencialmente porque les gusta el efecto que produce el alcohol. La sensación es tan evasiva que, aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Les parece que su vida alcohólica es la única normal. Están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que inmediatamente les produce apurar unas cuantas copas. Copas que ven a otros tomar con impunidad. Después de haber vuelto a sucumbir al deseo imperioso, como le sucede a muchos, pasan por las bien conocidas etapas de la borrachera, emergiendo de esta llenos de remordimientos y con firme resolución de no volver a beber. Esto se repite una y otra vez, y a menos que la persona pueda experimentar un cambio psíquico completo, hay muy pocas esperanzas de que se recupere. All right, so if we had a watch or a clock, and we went counterclockwise around that clock, we're going to draw a diagram, because for me it helps to see something visual when I describe the problem. A mí se me hace más fácil ver las cosas visualmente. Y por ejemplo, si nosotros pintamos un reloj. Okay, so at 9 o'clock, we'll write physical craving. What would be 9 o'clock on this clock? Entonces, en ese reloj, por ejemplo, escribimos las 9 de la mañana, 9 a.m. Entonces, yeah, it'll say physical allergy. I'm sorry, it'll say at 9 o'clock physical allergy. Entonces, si hacemos un reloj, ponemos la hora de las 9. Entonces, ¿cuáles serían los antojos, antojos físicos de esa hora de las 9 de la mañana? So what does allergy mean? It means an abnormal reaction to, fill in the blank. ¿Qué significa la alergia? La alergia significa que es una reacción anormal a esa clase de comida. Mm-hmm. So, for example, a person that's not a compulsive eater could be allergic to peanuts and cannot eat peanuts and would die if that person ate peanuts. Entonces, por ejemplo, una persona que sea alérgica al maní o al cacahuate, si come el maní o el cacahuate, entonces moriría. So we have an abnormal reaction to certain ingredients in our foods that it is abnormal how we react when those ingredients are in our body. Entonces, nosotros somos alérgicos, tenemos a ciertos ingredientes de la comida por los cuales nuestros cuerpos reaccionan de una forma anormal. And so we have to find out what those ingredients are, because the abnormal reaction we have is craving. Entonces tenemos que averiguar cuáles son esos ingredientes a los cuales somos alérgicos, a los cuales reaccionamos de manera anormal, para ver cuáles son esos ingredientes. ¿Cuál es la reacción? Right. So it's craving. The person with peanuts dies. We die, but it's a very slow, long death. La persona But que we está die from eating. Go ahead. No, that we do die from it, because now the body eventually dies from
us putting things in our body we cannot stop when we want to or cannot stop entirely when we swear off. La persona que es alérgica al maní y come maní puede morir instantáneamente. Nosotros también podemos morir, pero es una muerte más lenta, pero sí podemos morir de ingerir compulsivamente las comidas a las cuales somos alérgicas. So on your clock, write at 8:30, craving. Entonces, en su reloj que usted está dibujando, escriba los antojos. Excuse me, Ruth. Yes. This is Claudia. Would you like me to share on the screen the cycle of addiction from the last time you shared it with us? I could put it on the screen for everyone to see. Oh, okay. All right. Yeah, I was just reviewing it. If you want to put it up, it would be, yes, easier for everybody to see. Thank you. Okay, thank you. Compañeros, voy a poner el dibujo que Ruth nos hizo la vez pasada que estuvo aquí para que lo vean en la pantalla. Go ahead, Ruth, and go ahead, Vilma. Okay, great. So once you have the craving, at 8 o'clock, you have a spree or a binge. Desde que tenga usted tiene el antojo a las 8 de la mañana, entonces después de eso usted va y come compulsivamente. And then once you have the binge or the spree, then you emerge remorseful and you swear off you'll never do it again, and that's at 7 o'clock. Entonces, después que eso pasa, de que come compulsivamente, se siente culpable y se promete o se jura a sí misma de que no lo va a volver a hacer. Y eso pasa a las 7 de la noche. Are we talking AM? No, it's going counterclockwise, so it's PM. Okay, empezamos a las 9, ¿verdad? Este es el ciclo de todo el día, entonces seguimos con las 7 de la noche. Okay. Gracias. Thank you. Go ahead. Then we hit bottom. We hit bottom because now we're at 6 p.m. at the bottom, and that's where, after we've sworn off, we're restless, irritable, and discontent. Entonces, cuando ya llegamos a las 6 de la tarde, hemos tocado fondo y estamos descontentos, estamos irritables y estamos, what was irritable? Restless, irritable, and discontent. Irritable y restless es como ansiosos y descontentos. 6 de la tarde tocamos fondo. At that point, we're going through withdrawal, and we're not going to eat compulsively again. So we have nothing to deal with our physical withdrawal and our state of mind that we have to have it. So we've hit bottom. Entonces, en este momento, nosotros nos apartamos y tocamos un fondo y decimos que no lo vamos a volver a hacer. So then we try to exert our will, and we're going to try and try and try not to eat, but the disease is active, and it gets stronger and stronger as we try harder and harder to stop the thought in our mind, but we can't do it. Entra la fuerza de voluntad con la cual queremos parar y parar y parar, pero mientras más tratamos con nuestra fuerza de voluntad, más entra la enfermedad en nuestra mente, y mientras más queremos parar por nuestra voluntad, nuestra fuerza de voluntad, no podemos hacerlo. La enfermedad toma el control. And that's what's between 6 and 3 o'clock, is this battle between our thought to not eat and our thought to eat. That's what's going on. Between 6 p.m. and 3 a.m.? Is that right? 3, DC. Okay. Entonces, eso es lo que está pasando durante ese tiempo después de las 6 de la tarde, en que estamos en esa lucha y pensando en eso. So at 3 o'clock, we finally give in to the mental obsession. So at 3 o'clock, write mental obsession. And then we say we got to do it. Entonces ya a las 3 nosotros sucumbimos a esa obsesión y lo decidimos hacer. Right. And then we swing all the way back to 9 o'clock and take the first bite. Can you repeat that? And then we swing all the way around the clock to 9 o'clock and take the first bite.
Entonces, lo que hacemos es que vamos, ¿verdad? Pasan las horas alrededor de todo el reloj y llegamos de nuevo a las 9. Entonces, tomamos ese primer bocado. And this is the vicious circle of compulsive eating, and it describes powerlessness. Entonces, este es el círculo vicioso del comer compulsivo y esto nos deja sin poder frente a la comida. And we will continue to go around the circle over and over and over again. Y este es un círculo vicioso el cual repetimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. But we won't go trace the circle. We're going to spiral downward. So each time we go around, it's going to be more intense and it's going to be faster until we're nothing but a black dot in the middle of the circle. Entonces, esto va a ir como un espiral yendo hacia abajo y hacia abajo, este círculo vicioso, hasta que nos hace quedarnos como un puntito negro en el mismo centro del círculo. And the horrible part of addiction is once we're in this addiction, we will never, ever, 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 ever get out of the circle with self-will. Y lo que pasa es que nunca vamos a poder dejar este círculo vicioso o salir de este círculo vicioso, nunca, 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 si lo tratamos de hacer con solo nuestra fuerza de voluntad. And we have to accept this 100% with absolute perfection because this is our reality. Y esto lo tenemos que aceptarlo en un 100% porque esa es nuestra realidad. And even if we believe this 99%, the 1% will still go eat compulsively again. Aunque creamos esto por un 99%, ese 1% va a volver a tratar de comer compulsivamente de nuevo. So the people on the line have to ask this question deep within them because the disease wants to lie and say, no, we're not completely powerless. Entonces, las personas que están aquí tienen que preguntarse, la pregunta, tienen que ir profundamente dentro de ustedes y preguntarse si realmente no tienen poder sobre la comida. And then, so what we have to do is have clarity of mind to answer this question, are we powerless? Entonces, tenemos que tener la suficiente claridad de mente para preguntarnos, ¿es verdad que no tenemos poder sobre la comida? Clara, can you help me with powerless? Am I saying the right? With sin poder. Impotente. En la impotencia, o sea, thank you. Ok, entonces, esa es tenemos que tener la claridad de mente necesaria para preguntarnos, ¿somos impotentes ante la comida? Thank you. Go ahead. And to have the clarity to answer that, we need to get completely out of the food, the addictive ingredients that won't let us we won't have the clarity to answer the question. Y para poder tener esta claridad de mente, tenemos que deshacernos de las comidas que no nos dejan tener la claridad de mente para poder pensar en esta pregunta acerca de la impotencia con la comida. If we have entire abstinence, then we will have the ability to answer the question honestly. Si tenemos una abstinencia completa, entonces vamos a poder responder esa pregunta correctamente. And so then once we do that, now we are out of this circle from the physical allergy, but we haven't dealt with the mental obsession. Entonces, cuando hacemos eso, sí vamos a poder salir del círculo con la alergia física, pero entonces ahora tenemos que ocuparnos de nuestra mente.
So then I have an exercise that I did in the Dominican Republic. Is Maria on the line today or not? Anybody from the Dominican Republic? Not yet. Yes, I am. Oh, okay. Okay. So Tiene I don't know. el ejercicio que hizo en la República Dominicana. Okay, go ahead. So with Maria, I did this very elaborate work writing. We can do that, or we can move on to step 2. In the Dominican Republic, they found it very helpful to do all the writing on step 1. I don't know if you think that's a good idea. We can go through all of that today, Okay, or move on to step 2. Un plan es algo muy elaborado que necesita escribir, es acerca del primer paso. Si ustedes consideran que puede ayudar a que lo hagamos. Si no, entonces podemos irnos hacia adelante al paso 2. Sería excelente hacerlo, pienso yo. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Es que sería como repetir, ¿no? Sí, paso 2, vamos a paso 2, sí, está bueno. Sí, mejor paso 2, diría yo. Okay, all righty, then we'll move on. Okay, so once Yes, we know that we are positively, and we've also gone ahead with what I did in the last talk. Entonces, vamos a continuar hacia adelante con el paso 2 y entonces, si ya hicimos lo que estuvieron en la reunión hace 2 semanas, go ahead. All right. So we know positively that we are compulsive eaters, and we are desperate, feeling completely hopeless now. We have to know what the solution is. Ok, ahora tenemos que saber cuál es la esperanza, porque si positivamente sabemos que somos comedores compulsivos, estamos desesperados y sin ninguna esperanza, entonces necesitamos saber cómo lograr la solución. So if we lack power, then we're going to have to find a power greater than us to be abstinent. Si no tenemos el poder para dejar de comer compulsivamente, tenemos que encontrar un poder más alto que nosotros que nos ayude. And so I don't think I did the circle the last time I was talking to you. So what we then look at, we have a second circle. We just talked about the vicious circle, but we also have a recovery circle. Entonces ahora tenemos también un círculo de recuperación. Vayan de nuevo y pues hagan su círculo, pues no creo que hace 2 semanas lo hice con ustedes. So on this circle at 9 o'clock, we'll write the words fellowship or support. Entonces ahí haciendo ese círculo a la hora de las 9 vamos a poner ¿qué es lo que es fellowship or support? Fellowship. Let me see what it says. Let me look in your book. It's the first page of chapter 2, the second paragraph. What's the page number? Let me see. It's going to be page 17. Fellowship es compañerismo. La hermandad. Okay, hermandad. Tell me again at 9 what to put. Fellowship what? It's going to be fellowship, or you could say support. We're going to have fellowship support. We're going to have people that are recovered. We need people to help us. Entonces, en esa hora de las 9 vamos a escribir las personas que pueden ayudarnos con nuestra recuperación, el apoyo de la hermandad. Okay. So if we were on page 17, in the second paragraph, the 6th line, it says, compañero, oh my God, how do you say it? Una amistad and una compresión. Okay, friendliness and understanding. In the sentence, it says, okay, page 17 in the El Salvador, but it's on chapter 2, where it says, there is solution, second paragraph. And it's the
sentence that says, we are people who normally would not mix, but there exists among us a fellowship, a friendliness, and understanding which is indescribably wonderful. Okay, See that somos gente que en, do you see that? lo Somos puedes gente- leer, María, porque no, o sea, no lo encuentro. No sé dónde está. The ninth line, if you go to the ninth line in Hay una solución, the ninth line on that page, it'll say somos gente que. Somos como los pasajeros de una embarcación. It's in your book. Let me look. I'm looking in the other book here. I'm on the third edition Mexican. Okay, wait a minute. It's in your book. It is 17. Yeah. yeah. Somos gente que in. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's the ninth. Yeah, ninth line. If you go to the says chapter 2, Hay una solución. Count down to the ninth line, and it says somos gente. Es la que dice, somos como los pasajeros de una gran embarcación recién salvados de un naufragio, cuando la camaradería, la democracia y la alegría prevalecen en el barco, desde las bodegas hasta la mesa del capitán. Okay, so it's yours is page 19, Oh, and the El Salvador edition is page 17. Are you going to chapter 2, Hay una solución, go to the second paragraph. Ayúdenme a alguien porque no lo encuentro. No lo encuentro. I'm sorry. Try page 19 in your book. Your Yes. book is page 19. The Mexican book is page 19. The El Salvador book is page 17. Capítulo 2. Esto está empezando, hay una solución Sí, dice, somos donde- americanos don- típicos. que donde no nos mezclaríamos en situaciones normales. Exacto. Ok. Dice, somos americanos típicos. Todos los sectores de este país y muchas de las ocupaciones están aquí representadas, así como muchos de los medios políticos, sociales, económicos y religiosos. Somos gente que en circunstancias normales no nos mezclaríamos. Pero existe entre nosotros un compañerismo, una amistad y una comprensión indescriptiblemente maravillosas. Okay, so stop there. Stop. So that's what they mean with fellowship and support. Eso es lo que quiere decir la hermandad y el apoyo. Okay, so at 9 o'clock, you can write those words down, because we need to have something that we can see and hear that gives us what the message of recovery is. Entonces, en la hora de las 9, por favor, escribir hermandad y apoyo, porque necesitamos estar rodeados de personas por las cuales podamos compartir, aprender y recibir apoyo. Now, it's possible to recover just reading a book and never talking to anybody, but that's a lot more difficult. Es posible recuperarnos solamente leyendo un libro y estando solos, pero eso es muy, muy difícil. Okay. So now you've come into let's say you come into your very first meeting. Entonces, vamos a suponer que vienen a su primer reunión. And there are people there that are recovered. That is, they're entirely abstinent, and they've worked the steps, and they're not even thinking to eat compulsively again. Entonces, vamos a suponer que hay personas recuperadas que están en completa abstinencia y que han hecho todos los pasos y no están pensando volver a comer compulsivamente de nuevo. So each person, you're in that meeting, and a person gives you some strength to do what needs to be done. Entonces, ahí en esa reunión tú recibes fortaleza o información de una persona de qué es lo que debes hacer. Then you have another person that gives you hope. You somehow now believe maybe there is something, because you were hopeless when you walked in the door. Entonces, hay otra persona que te da esperanza, porque tú llegaste sin ninguna esperanza, pero ahí recibiste de una persona que sí hay esperanza. And a third person gives you
experience. Their story is exactly like your story. And you thought you were the only one in the world that did what you did with food. Entonces la tercera persona te da experiencia, te habla de su experiencia y tú te das cuenta que tú no eres la única que hace las cosas que hace, sino que hay otras personas que tienen tu historia también. So you are hopeless and have utter despair, and these people have experience, strength, and hope, and you want what they have. Entonces, tú llegas ahí con mucha desesperanza, no sabiendo qué hacer, pero estas personas te brindan a ti experiencia, esperanza y fortaleza, y eso es lo que tú necesitas en ese momento. So you ask him, what did you do? How do you stop eating? I can't. Y entonces ahí es que viene la pregunta, ¿cómo fue que lo hiciste? ¿Cómo paraste de comer compulsivamente? Yo no lo he logrado, ¿cómo lo hiciste? So they tell you what to do, which is to work the 12 steps. And so at 3 o'clock, you write in the word solution. Entonces ellos te dicen cómo lo hicieron y es tú trabajando los 12 pasos. O sea que en el círculo a la hora de las 3 vamos a escribir solución. So now if you read the last paragraph, the tremendous fact on that, not the last one, the second to last one, if you look at the page you just read on page 17, yes. Go down to where it says, hecho tremendo para cada uno de nuestros, que, do you see that one? Sí. Entonces, leyendo en el capítulo 2, hay una solución, páginas 17. El hecho tremendo para cada uno de nosotros es que hemos descubierto una solución común. Tenemos una salida en la que podemos estar completamente de acuerdo y a través de la cual podemos incorporarnos a la acción fraternal y armoniosa. Esta es la gran noticia, la buena nueva que este libro lleva a los que padecen del alcoholismo. So you are the little black dot in the center, and you begin to come out of this deep hole you're in. Now you spiral outward and come out of it. Entonces tú siendo el puntito negro dentro del círculo, empiezas a salir de ese hoyo negro y hacia afuera el espiral empieza, el espiral de la recuperación, para recuperación. Okay. So at 9 o'clock you have support and fellowship, and at 3 o'clock you have solution. Entonces a las 9 dice que tienes el apoyo y tienes de la hermandad, y ya a las 3 tienes la solución. So you come around this circle. You get this information from you're a newcomer and you get it at your first meeting. You then swing over and do the 12 steps like they did. You then swing over and you become an old timer that helps a newcomer. Entonces, tú viniste a tu primer meeting y recibiste estas cosas, el apoyo de la hermandad, la solución, los 12 pasos. Entonces tú haces el trabajo que debes hacer y entonces puedes empezar a ayudar a otros a recuperarse. So every time you come around the circle, you don't trace it. It just gets bigger and more God through you to help others. Entonces, mientras tú haces este círculo una y otra vez, lo que se hace es un círculo más grande y más grande de recuperación y tú puedes ayudar a otras personas. And there's no limit to this circle, because every time you come around and help a newcomer and then study the steps more and help another person and go around the steps more, your influence is greater and greater and greater because God's working through you. Entonces, mientras usted está pasando el círculo una y otra vez, no hay límites, sino que se hace más y más grande y usted puede ayudar a las nuevas personas. Did you mention that God is working through you? Is that what you said? Yes, that because now your program, you get more and more
closer to God, and so now you're even better in carrying the message because God can come through you better. Entonces, mientras más vas a través de este círculo, estás más cerca de Dios y puedes ayudar a otras personas a recuperarse. And so now you have a spiral that's coming up and out to others, not a spiral like first step where you go down, down, down into a deep hole. En el primer paso, el espiral va hacia afuera a un hoyo grande, pero empezando la recuperación, el espiral va hacia arriba y hacia los lados y ayudando a otras personas. Right. And so that's the great solution. The solution is not us. The solution is a power greater than us. Entonces, esa es la solución. La solución no somos nosotros, sino es un poder más alto que nosotros, un poder superior. And so we can just read the paragraph. We don't have to talk about it, but we read the paragraph where it tells us another way to describe the solution, and that's on page 25 in the El Salvador edition, where it says Hay una solución in your book. Let me see what it's in your book. It's 25. Is it 25? Yeah. It's in la do you want to read it, or do you want me to read it? Yeah, I'll read that paragraph. It's going to be on 25 in El Salvador, the second paragraph. Okay. The great fact is just, okay, does everybody have that? Bendito Dios. ¿Alguien tiene la edición Okay. americana? Tercera edición. Okay. Okay. Is everybody ready? The great fact is just this. Esta el gran realidad y nada más que hemos... Ya la tengo. Es la página 25, el segundo párrafo. Esta es la gran realidad y nada más. Go ahead and read it in English, and then I will read it in Spanish. Okay. The great fact is just this and nothing less, that we've had deep and effective spiritual experiences which have revolutionized our whole attitude towards life, toward our fellows, and towards God's universe. The central fact of our lives today is the absolute certainty that our Creator has entered into our hearts and lives in a way which is indeed miraculous. He has commenced to accomplish those things for us which we can never do by ourselves. Esta es la gran realidad y nada más, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas, transformado toda nuestra actitud ante la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos. Okay, all right. So, and then it's repeated again on page 27. And I talked about the story with Roland Hazard and Carl Jung, but we'll just read the paragraph. And that's 27. El médico le dijo, the second paragraph on page 27. Okay, I got it. Go ahead. And then you'll go all the way down. You'll read there'll be 3 paragraphs until you go where it goes, sí, le contestó el médico. Read that paragraph too. So read those 3 paragraphs. Okay. En la página Oh, you want me to read it? Okay. The doctor said, you have the mind of a chronic alcoholic. I've never seen one single case recover where that state of mind existed to the extent that it does in you. Our friend felt as though the gates of hell had closed on him with a clang. He said to the doctor, is there no exception? Yes, replied the doctor, there is. Exceptions to cases such as yours have been occurring since early times. Here and there, once in a while, alcoholics have had what are called vital spiritual experiences. To me, these occurrences are phenomena. They appear to be in the nature of huge emotional displacements and rearrangements. Ideas, emotions, and attitudes, which were once the guiding forces of the lives of these men, are suddenly cast to one side, and a completely new set of conceptions and motives begin to dominate them. In fact, I have been trying to produce some such emotional rearrangement within you.
With many individuals, the methods which I employed are successful, but I've never been successful with an alcoholic of your description. Hay una solución, página 27. El médico le dijo, tiene usted la mente de un alcohólico crónico. En los casos en que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. Nuestro amigo se sintió como si las puertas del infierno se hubieran cerrado con estruendo tras él. Preguntó al médico, ¿no hay ninguna excepción? Sí, le contestó el médico, sí la hay. Las ha habido desde tiempos remotos, aquí y allá, de vez en cuando. Algunos alcohólicos han tenido experiencias espirituales vitales. Para mí, estos casos son fenómenos. Parecen ser una especie de enorme desplazamientos y reajustes emocionales. Desechadas repentinamente las ideas, emociones y actitudes que fueron una vez las fuerzas directrices de las vidas de estos hombres. Un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarnos. De hecho, yo he estado tratando de producir dentro de usted un arreglo emocional de esa índole. He empleado estos métodos con muchos individuos y han dado resultados satisfactorios, pero nunca he tenido éxito con un alcohólico de sus características. Right. So it's important to know that the solution comes from the heart and not from the head. It comes from what we know deep within us and not our thoughts. Es importante saber que la solución viene desde nuestro corazón y no de nuestra cabeza. Viene de muy profundamente nuestro corazón y no lo que está en nuestra cabeza. So in the next chapter, it talks about the fact that we still, that mental obsession, which is our thought, we have to understand that mental obsession. Entonces, el próximo capítulo habla de nuestra obsesión mental, esa obsesión mental que está en nuestro pensamiento, y tenemos que entender cómo funciona esa obsesión mental. Right. So if we went to chapter 3, we'll just read a couple paragraphs here. Entonces, vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer algunos párrafos. And it's on page 30 in the El Salvador tradition, book. Okay, and in your book, it's on page 33 in your book. The Mexican book is page 33, and the El Salvador is page 30. Este párrafo en la edición del Salvador es la página 30, pero en la edición mexicana es la página 33. Right. So if we looked and we read these first 2.5 paragraphs, it's going to tell us again what our problem is. So let me read that, and then you can translate it. How's that? Okay. Most of us have been unwilling to admit we were real alcoholics. No person likes to think he is bodily and mentally different from his fellows. Therefore, it is not surprising that our drinking careers have been characterized by countless vain attempts to prove he could drink like other people. The idea that somehow, someday, he will control and enjoy his drinking is the great obsession of every abnormal drinker. The persistence of this illusion is astonishing. Many pursue it into the gates of insanity or death. We learned that we had to fully concede to our innermost selves that we were alcoholics. This is the first step in recovery. The delusion that we are like other people presently maybe has to be smashed. We alcoholics are men and women who have lost the ability to control our drinking. We know that no real alcoholic ever recovers control. So you can go ahead and translate that. Okay, so can you tell me in Spanish where we start? Okay, in your book, in the next, wait, let me give it to you. I think it's... Es el inicio del capítulo, Vilma. Yeah, chapter 3. In your book, in the Mexican version, it's page 33. El inicio del capítulo donde dice la mayoría de nosotros. Exactamente. Yeah, it's page 30. In the El Salvador tradition, it's page 30. And in your book, the Mexican book, page 33. Perfecto. Okay, let me read it. La mayoría de nosotros hemos
poco dispuestos a admitir que éramos realmente alcohólicos. A nadie le agrada pensar que es física y mentalmente diferente a sus semejantes. Por lo tanto, no es extraño que nuestras carreras de bebedores se hayan caracterizado por innumerables y vanos esfuerzos para probar que podíamos beber como otras personas. La idea de que de alguna forma, algún día, llegará a controlar su manera de beber y a disfrutar bebiendo es la gran obsesión de que todo bebedor anormal. La persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura o de la muerte. Llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como los demás gente o que pronto lo seremos. Okay, and read the next two sentences also. Nosotros, los alcohólicos, somos hombres y mujeres que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de beber. Sabemos que no hay nadie realmente alcohólico que recupere jamás ese control. So this chapter will give us 4 examples. The man that drank after not drinking for 25 years. Then we have Jim, and then we have the jaywalker, and then we have Fred. Este capítulo nos habla acerca de 4 ejemplos de hombre que dejó de beber 25 años. Nos habla acerca de Jim, nos habla acerca de Jay Walker y también de Fred. And each of them, we are looking at the mental obsession and saw that the mental obsession drove them back to drink again. Entonces, estamos hablando acerca de la obsesión mental y fue la obsesión mental que los regresó a beber de nuevo. And so even though we are abstinent, if we are entirely abstinent, that doesn't mean we'll stay entirely abstinent unless we let go of the mental obsession. Entonces, aunque estemos en abstinencia, enteramente en abstinencia, eso, si no dejamos esa obsesión mental, entonces regresaremos de nuevo a comer compulsivamente. So it's not good enough to just be abstinent. In this program, we have to stay abstinent. And the only way we can stay abstinent is we have to have entire abstinence and no mental obsession to do the behavior again. En este programa no podemos estar solamente abstinentes, sino que tenemos que dejar, además de la abstinencia, enteramente abstinente, la obsesión mental para poder quedarse en el programa. And each example just proves that over and over again, that we have to let go of the mental. Cada uno de estos ejemplos prueba una y otra vez que tenemos que dejar ir esa obsesión compulsiva, esa obsesión mental. Right. So if for you, go to page 42, third paragraph, and for the El Salvador tradition, you're going to go to page 30, the very last line of page 38. So El Salvador, go to the very last line of page 38. And for you, it'll be the third paragraph on page 42. We're just going to read a little in that paragraph. Okay, starting where? For you, it's 42. For the people that have the El Salvador version, it's the very last line of page 38. It's that paragraph. Para la edición del Salvador es la última línea de la página 38 y para la edición mexicana es en la página 42. So it says, eso puede ser verdad, it's that paragraph. Donde dice, eso puede ser verdad. Yeah, for you, yeah. So you see that one. So
let me just read this one because we have to remember the problem. That may be true of certain non-alcoholic people who, though drinking foolishly and heavily at the present time, are able to stop or moderate because their brains and bodies have not been damaged as ours were. But the actual potential alcoholic, with hardly an exception, will be absolutely unable to stop drinking on the basis of self-knowledge. This is a point we wish to emphasize and re-emphasize, to smash home upon our alcoholic readers. It has been revealed to us out of bitter experience. So if you don't mind reading that paragraph. Dígame dónde está, porque no. Yo puedo leerlo, Vilma. Sí, por favor, María, gracias. Eso puede ser cierto si las personas que lo dicen no son alcohólicas quienes, a pesar de estar bebiendo tontamente y con exceso, pueden moderarse porque su cerebro y su cuerpo no están dañados como pasó con los nuestros. Pero el que es efectiva y potencialmente alcohólico, con casi ninguna excepción, será absolutamente incapaz de dejar de beber a base del conocimiento de sí mismo. Este es un punto que queremos enfatizar y reenfatizar para que les entre bien en la cabeza a nuestros lectores alcohólicos, así como se nos ha sido revelado a nosotros a través de la amarga experiencia. Pasemos a otra ilustración. Okay, so for us, we'll have to find a solution that's not where the problem is. The problem comes from mental obsession, and the solution will never come from where this problem is. We'll have to have... Nosotros, hold on just a second. Nosotros tenemos que encontrar la solución a la obsesión mental. Pero no podemos encontrar esa solución donde el problema está, que es en la obsesión mental. Okay, go ahead. So there might be people on the line that are very religious. Hay muchas personas que tal vez son religiosas aquí. But you're not able to stop eating compulsively. Pero usted no puede dejar de parar de comer compulsivamente. You'll have to be more than religious. You'll have to have a deep, intimate relationship with God. Tú vas a tener que lograr ser más que una persona religiosa. Tú vas a tener que tener una profunda intimidad y cercanía a Dios. And that was missing from the religion. It may have been more knowledge in the head, but now the religion will have to come from the heart. Esa religión tiene que venir del corazón. Tal vez anteriormente estaba más en la mente, pero ahora tiene que venir del corazón. And we cannot have this deep, intimate relationship with God if our God is food, because that's our real God. No podemos tener esa intimidad con Dios. Nuestro Dios es la comida. Y esa es la realidad, que nuestro Dios es la comida y la compulsivamente. So we have exercise. It's the step 2 proposition, which is to find out what our relationship with God is like. Entonces tenemos que encontrar, tengo un ejercicio para averiguar acerca del paso 2 y la relación con Dios. Okay, so in the El Salvador book, it's on page 53. Entonces, second paragraph. What page is it for you, though? I can't remember. Well, is it cuando nos volvimos alcohólicos? Is that the 53? Cuando nos volvimos. No, it says cuando nos volvimos alcohólicos. See that one? Cuando it's page 53, second paragraph for the El Salvador book, and I'm trying to find it in your book. Página 53 en la edición de El Salvador, donde dice cuando nos volvimos. And what was it for you? I don't remember what page we found it on. Same page, para México también en la 53. Okay. No. When we became alcoholics. No, that's not it. No, it's not. No, for yours, it's not.
Let me see if I can find it. It's, well, I know it's on page 53 in the El Salvador book. Maybe somebody else can read that, and you can find it that way. Somebody that's got that, I don't know. Cuando nos volvimos alcohólicos, aplastados. Sí, yeah, that's it. Sí. Que los demás lo encuentren en el otro libro. May I read it? Yes, go. Okay, let me read it and then you'll read it. When we became alcoholics, crushed by a self-imposed crisis we could not postpone or evade, we had to fearlessly face the proposition that either God is everything or else he is nothing. God either is or he isn't. What was our choice to be? Cuando alcohólicos, aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto y que no podíamos posponer o evadir, tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Dios lo es todo o de otra manera, Él no es nada. Dios es o no es. Vamos a escoger. Right. So when I answered this, and with many people I work with, they always say, well, my answer is yes. Cuando yo estaba trabajando con personas y hacía la pregunta, mi respuesta fue sí. But when we did this exercise, we found out the food blocked us from having a yes answer. The answer was no. Entonces, can you repeat that one? That when we really looked at our relationship with God, we realized the answer was no, because food was our God, and so we couldn't really have God be everything. Entonces, cuando realmente preguntamos esto, nos dimos en el ejercicio, nos dimos cuenta que la respuesta fue no, porque nuestro Dios es la comida. Entonces, Dios no puede ser Dios espiritual o no puede ser la comida, no puede ser todo. Entonces, no, God is not everything. In fact, he's nothing. When food runs our lives, God is nothing because food always is everything. Cuando la comida es nuestro Dios y está a cargo de nosotros, entonces la comida es el Dios. Entonces no hay lugar para Dios. So I have an exercise. This is called the Step 2 Proposition. Entonces yo tengo un ejercicio que se llama la proposición del paso 2. So take a piece of paper and turn it on its side and make 3 columns. Tomen una página de papel y entonces pueden ponerla a un lado y hacer 3 columnas. Okay. The heading of the first column is, what am I not willing to give to God? Or, I'm sorry, what am I not giving to God or I'm willing to give to God? La primera columna debe decir qué cosas no quiero dar, qué cosas no le estoy dando a Dios y qué cosas no quisiera darle a Dios. Okay. The heading of column 2, why am I unwilling or afraid to turn it over to God? ¿Por qué la columna número 2 es por qué yo no puedo o tengo temor de rendirme a Dios? And over the last column, what would God have me be? Entonces, la última columna sería, ¿qué sería lo que Dios haría conmigo? And that just means what kind of a person I would be if I really did turn it over to God. What would God be able to do through me? ¿Qué clase de persona yo sería si yo me rindo a Dios? ¿Y qué cosas haría Dios a través de mí? And the word is be, not do. What would God have me be, not what God would have me do. ¿Qué cosas? So is this in column number
3, Trey. What would God have me be? ¿Qué haría Dios de mí? Me rindo a él. So what I would like you to do is write column 1, and then do column 2, and then do column 3. You don't necessarily have to do it now, but do it as a homework assignment. Entonces, a mí me gustaría que ustedes llenaran, ¿verdad? La columna 1, la 2 y la 3. No necesariamente tienen que hacerlo ahora, pero sí pueden hacerlo como si fuera una asignación. And then when you give it away to the person hearing you, read it across to your sponsor or whoever, you could give this information to. Entonces, podrían compartir esto con su madrina o su padrino y podrían leerle esta información. Could we please repeat the questions in each column? The headings, the 3 headings, you mean? Is that what you want? Yeah. Okay. Vamos a What repetir am I not? Sé que lo hicimos un poquito rápido, solamente para que la parte de arriba de cada columna tenga la pregunta correcta. En la primera sería, okay, go ahead, first one. What am I not giving to God or unwilling to give to God? ¿Qué cosa no estoy dando a Dios? ¿Y qué cosa sí daría a Dios? Sería más, ¿qué cosa no le estoy dando a Dios? O qué cosa no estoy dispuesta, creo yo, a darle a A Dios. entregarle a Dios. A Así entregarle es. a Dios. Okay, column number 2. Why am I unwilling or afraid to give it to God? ¿Por qué no quiero o tengo miedo de rendirme a Dios o dárselo a Dios? Yeah, how about third column, la tercera columna? Okay. What would God have me be? ¿Qué es lo que Dios haría de mí? ¿O qué quiere Dios que yo sea? ¿Qué quiere Dios que yo sea? Gracias, Carlos. Okay. So when we honestly fill this out and do it go down columns and read it, we find that there are things we're not giving to God. Entonces, cuando llenamos esto honestamente, cada columna, hay cosas que realmente no estamos entregando a Dios. For example, we're not willing to give what we should weigh over to God. We want to weigh what we want to weigh. Por ejemplo, no le estamos dando a Dios nuestro peso. Nosotros queremos pesar lo que queremos pesar. We may not be willing to give over to God that our child is sick. We have to control that and make that child well. No queremos entregarle a Dios que nuestro hijo está enfermo, sino que nosotros tenemos el control de sanar nuestro hijo. Y que se And then we do what we're supposed to as God wills us to do it, but not try to overstep God. We have to run the show when it may interfere with how the child needs to recover. Y realmente es posible que estamos interviniendo en lo que Dios quiere hacer, en la voluntad de Dios, porque nosotros queremos tener el control. Interfiriendo. And it could be that we're scared or worried about our money, our finances, and we live in fear about what's going on with our finances. Y también estamos muy temerosos acerca de financiero. Vivimos en temor acerca de eso. It could be whatever. We want to completely list everything that we're not giving to God. Entonces tenemos que poner ahí en esa lista todas las cosas que estamos dando
poniendo en las manos de Dios, enviando a Dios. And so then God is nothing if we have these fears and these angers and our unwillingness for God to have our life, all of it. Entonces, Dios pasa a hacer nada si nosotros continuamos teniendo temores, estamos irritables, tenemos rabia. Entonces, Dios pasa a hacer nada. Somebody's asking if we could go over question 3, please. What would God have us be? ¿Qué Dios haría a través de mí? O Claudia, ¿cómo fue que dijiste? ¿Qué Dios haría conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea? Esta es la pregunta 3. For me, let's say it's my weight. I wanted to weigh a certain thing when I first came in program. Are you saying weight, W-A-Y, or weight? Yeah, weight, W-E-I-G-H-T. Okay. My weight, cuántos pesos. Por ejemplo, yo cuando entré al programa, yo lo que quería era mi peso, cuánto yo quería pesar. I wanted to look attractive. I didn't know if God knew what that was. Yo lo que quería era verme atractiva. So I wasn't willing for the weight to end up what God wanted to be. I wanted what I wanted it to be. Entonces yo no quería tener el peso que Dios quería que yo tuviera, sino que yo quería tener el peso que yo quería tener. So I interfered with what God wanted it to be. Entonces yo interferí con el peso que Dios quería que yo tuviera. And in the end, it was 2 pounds more than I wanted it to be. Y al final de todo fue 2 libras más de lo que yo quería pesar. And I didn't like that. Now, how crazy is that? Y a mí no eso a mí no me gustó para nada. O sea, piensen, qué locura es eso. It could be something that small, or it could be something very large, like, you know, a child's health or your money to pay your bills. But it doesn't matter. God wants us to be accepting of whatever I weigh and what I physically look like. Ok, puede ser algo tan pequeño como eso, puede ser algo grande que tiene que ver con la salud de su hijo, o puede ser con dinero para pagar cuentas, pero tenemos que aceptar lo que Dios quiera para nosotros y lo que Dios quiere que nosotros seamos. Some things are very, very hard. How do you deal with a sick child and you feel powerless? Hay cosas que son muy, muy difíciles. O sea, ¿cómo tú bregas con un niño enfermo y bueno, pues te sientes con mucha impotencia? And when we try to fix things and control our child's health, we may interfere with a doctor telling us something, God having a doctor tell us something that's not exactly what we're doing. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, lidiando con la enfermedad de un hijo, a veces interferimos inclusive con lo que Dios le dijo al doctor que nos dijera cómo hacerlo, y a veces interferimos. Yeah. So we need to do just what God tells us to do, and we will be a loving mother, but it'll be exactly what God wants. Vamos a hacer lo que Dios nos diga que. Go ahead, can you repeat that? So, and when you give it away to your sponsor or who else you're giving it to, they can help you figure out column 3 if you struggle with that. Cuando usted le dé esas respuestas, esa lista a su madrina, entonces ayudar a
entender lo que dicen en sus listas, a poder seguir haciéndolo. So once we've done this exercise and realized that we've not had God as the most important thing in our life, then we want to have God the most important thing in our life. Entonces, después que hagamos este ejercicio llenando estas columnas, entonces vamos a averiguar en qué cosas no tenemos a Dios incluido en nuestras vidas. Entonces, sí tenemos que incluir a Dios en estas cosas. Claudia, can you take over? Are you there? Yep. Yes, what? Sí, estoy aquí. Gracias, gracias, Vilma. Maravilloso. Ruth, I'm going to take over the translating. Claudia here. Oh, okay. All My right. turn. All right. Your turn. Okay, we're near the end of step 2. I only got one last thing to mention. Ok, estamos al final del capítulo 2. Voy a mencionar una cosa más. Okay, so it's on page 55 in El Salvador. What edition do you have? The El Salvador edition? I actually have the one that matches the English book. So I have the same pages as your English book. Okay, that's the El Salvador tradition, translation. Okay, Awesome. all right. So to page 55, second paragraph. Okay. Let me Go read ahead and this. So we want to know where it says in the realidad. Yep. On page 55. Okay, all right. Actually, we were fooling ourselves. For deep down in every man, woman, and child is the fundamental idea of God. It may be absurd by calamity, by pomp, by worship of other things, but in some form or another it is there. For faith in a power greater than ourselves, and miraculous demonstrations of that power in human life, are facts as old as man himself. We finally saw that faith in some kind of God was a part of our makeup just as much as the feeling we have for a friend. Sometimes we had to search fearlessly, but he was there. He was as much a fact as we were. We found the great reality deep down within us. In the last analysis, it is only there that he may be found. It was so with us. Y este párrafo es de la página 55 y esta es la misma versión que está en el libro virtual, compañeros, por si su libro no casa. Se las voy a leer. Dice así: en realidad nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero de una u otra forma ahí está. Porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el mismo hombre. Nos dimos cuenta por fin de que la fe en alguna clase de Dios era parte de nuestra manera de ser. No puede serlo el sentimiento que tenemos, ¿cómo puede serlo el sentimiento que tenemos para con algún amigo? Algunas veces tuvimos que buscar sin temor, pero ahí estaba Él. Él era un hecho tan real como lo éramos nosotros. Encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. En la última instancia, solamente ahí es donde Él puede ser encontrado. Así sucedió con nosotros. So, where our solution is will never be in our thoughts, our plans and designs. It will have to come from a power greater than us. Entonces, en donde está nuestra solución, nunca va a poder estar en nuestro pensamiento o en nuestros pequeños planes y diseños. Va a tener que venir de Dios. And even if we've been deeply religious, but we're still eating compulsively, then there's something missing in that relationship. Y aún si hemos sido profundamente religiosos, si seguimos comiendo compulsivamente, entonces hay algo que falta en esa relación. And that's why we'll do the step 2 proposition, to find out what is blocking us. Y por eso vamos a hacer ese ejercicio, esa proposición del segundo paso, para darnos cuenta qué es lo que nos está bloqueando a nuestro poder superior, a Dios. And it's not good to do that exercise prior to getting cleaned up with the food so that it doesn't block us from answering
that exercise deep enough to give us the insight we're supposed to have. Y no es bueno hacer ese ejercicio cuando todavía seguimos comiendo compulsivamente, porque entonces no vamos a poder tener ese insight, esa apreciación, esas realizaciones que necesitamos tener y que solo vamos a poder tener si estamos enteramente abstinentes. So, as Joe and Charlie said, do each step the way it's supposed to be done before you move to the next step. O como solían decir Joe and Charlie, haz cada paso como debe de hacerse antes de que te muevas al siguiente paso. So once we know what the problem is and we know what the solution is, now, and we hopefully will choose the solution. Entonces, una vez sabemos cuál es el problema y sabemos cuál es la solución, pues esperaríamos que elegiríamos la solución. Then our next question will be, well, how do I get the solution? Entonces, nuestra siguiente pregunta va a ser, entonces, ¿cómo? ¿Cómo encuentro la solución? And so then the next step will obviously be the beginning of how to get that solution. Entonces, pues el paso que sigue, obviamente, va a ser el principio de cómo obtener esa solución. So we make the decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understand Him. We must do that. Entonces nosotros hacemos la decisión de poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios, tal como nosotros lo concebimos. Tenemos que hacer eso. Step 3 is not step 11. Step 3 is the decision, not the actual deep, intimate relationship with God yet. But it's the necessary decision that will lead us to step 11 when we have this relationship with God very deeply. El paso 3 no es el paso 11, donde desarrollamos una relación profunda con Dios, pero el paso 3 es solo la decisión a llevar a cabo lo que necesitamos hacer para llegar a esa relación profunda con Dios. So if you looked at an inverted triangle, and up on the left-hand corner was step 1, powerlessness, and step 2 was power. Entonces, on that, and then down at the bottom would be the third point, and it was either it was the decision. The decision is going to go towards problem, or you're going to go towards solution. Okay, so that's the visual. Let's do that again. I drew an triangle. Inverted triangle. Inverted triangle. So what do we have? What do we have on the left upper corner? The left corner is step 1, the problem. Ok, entonces lo que hacemos es que dibujamos un triángulo invertido. En la columna, en la esquina superior de este triángulo invertido ponemos paso 1, el problema. And then on the right hand corner, you would put step 2, solution. Entonces, en la otra esquina superior, en la esquina superior derecha, ponen paso 2, la solución. And then at the bottom, that point of it is step 3, decision. Y en la parte inferior del triángulo invertido ponemos paso 3, la decisión. So now you must make the decision to go towards problem or towards solution. Y ahora tú tienes que tomar la decisión si vas a ir hacia el problema o hacia la solución. Before we started program, we had no decision to make. We only had problem and didn't know our solution. Antes de que empezáramos el problema, no teníamos una decisión por tomar, porque únicamente teníamos el problema, no sabíamos que había una solución. So now we have a decision because we have 2 options. We know what our problem is and we know what our solution is, and we must decide which one we'll do. Ahora que sabemos esto, pues tenemos una decisión, porque sabemos que tenemos un problema y sabemos que hay una solución y tenemos que decidir en qué dirección nos vamos a dirigir. The simplest explanation, Joe and Charlie said, here's the bottom of the triangle. Which side are you going to go? Going to go towards problem or solution? La descripción más simple de esto fue como lo presentaban Joe y Charlie. Decían, aquí está el triángulo y aquí está la parte inferior del triángulo. ¿Para dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir para la solución o para el problema?
Now, step 3 is just 6 pages in the big book, page 58 through 63. El paso 3 en el libro grande son de las páginas 58 a las 63. Son únicamente 6 páginas. Okay. And the first half covers what the 12 steps are. En la primera parte se cubre lo que son los 12 pasos. Mm-hmm. And then on page 60, do you see it, Claudia, after it says A, B, C? Yes. Llegamos a esto, it says we are now at the 3rd step. Y luego donde está la página 60, cerca de donde están las A, B y C, nos dicen ahí, ahora estamos ya en estábamos ahora en el tercer paso, abajito de donde están el A, B y C de la página 60. Right. So we now just have these 3.5 pages will cover a little more about what this means, this 3rd step. Y más o menos 3 páginas y media a partir de acá van a cubrir lo que esto significa. ¿Qué es el tercer paso? Okay, so the next paragraph, it says what is the first requirement. It's going to tell us there's 2 requirements to work step 3. And now it tells us what the first one is. El siguiente párrafo de esto, que empieza con el primer requisito, nos habla de cuál va a ser el primer requisito para recuperarnos. Okay, so the first requirement, and you can translate this, the first requirement is that we be convinced that any life run on self-will can hardly be a success. On that basis, we're almost always in collision with something or somebody, even though our motives are good. El primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa. Sobre esa base siempre estamos en conflicto con algo o con alguien, aunque nuestros motivos sean buenos. And so if you imagine people being on a continuum or on one extreme, and then on the other side of the continuum is other people. Can you repeat that, Ruth? A continuum, like you have characteristics of a person here, and then way over the opposite, the very opposite is somebody over opposite. We say continuum, like a line where one extreme is one way or the other. I see. Okay, thank you. Entonces lo que está diciendo Ruth es que si te imaginas que las características de una persona son así como un proceso continuo, si te imaginas una línea y en esa línea está en un extremo las características de, digamos, de esa persona y en el otro extremo están las otras características opuestas de esa persona. And in most of us, we are operating out of one extreme or the other, and we never are in the midpoint. Y la mayoría de nosotros generalmente estamos operando en alguno de estos extremos. Nosotros nunca estamos en el medio. Right. So let me continue at the end of where you stopped, and then we'll go through that second paragraph, and it'll describe these 2 extremes. Okay, vamos a continuar con el siguiente párrafo. Okay. Most people try to live by self-propulsion. Each person is like an actor who wants to run the whole show. Is forever trying to arrange the lights, the ballot, the scenery, and the rest of the players in his own way. His arrangements would only stay put. If only people would do as he wished, the show would be great. Everybody, including himself, would be pleased. Life would be wonderful. In trying to make these arrangements, our actor may sometimes be quite virtuous. He may be kind, considerate, patient, generous, even modest and self-sacrificing. On the other hand, he may be mean, egotistical, selfish, and dishonest. But as with most humans, he is more likely to have varied traits. What usually happens? The show doesn't come off very well. He begins to think life doesn't treat him right. He decides to exert himself more. He becomes, on the next occasion, still more demanding or gracious, as the case may be. Still, the play does not suit him. Admitting he may be somewhat at fault, he is sure that other people are more to blame. He becomes angry, indignant, self-pitying. What is his basic trouble? Is he not really a seeker even when trying to be kind? Is he not a victim of the delusion that he can wrest satisfaction, happiness out of this world if he only manages well? Is he not evident to all the rest of the players that these are the things he wants? And do not his actions make each of them wish to retaliate, snatching all they can out of the show? Is he not, even in his best moments, a producer of confusion rather than harmony? Y el libro dice así, en la parte final, el párrafo final de la página 60 empieza con esto.
La mayoría de la gente trata de vivir por autopropulsión. Cada persona es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo, que siempre está tratando de arreglar las luces, el ballet, el escenario y los demás actores según sus propias ideas. Si las cosas quedaran como él quiere y las personas hicieran lo que él desea, el espectáculo resultaría magnífico. Todos, incluso él mismo, estarían satisfechos. La vida sería maravillosa. Al tomar estas disposiciones, nuestro actor puede ser a veces un dechado de virtudes. Puede ser amable, considerado, paciente y generoso, hasta modesto y dispuesto a sacrificarse. Por otro lado, puede ser vil, egoísta, interesado y falso. Pero como en la mayoría de los seres humanos, es probable que sus características varíen. ¿Qué es lo que generalmente pasa? El espectáculo no sale muy bien. Empieza a pensar que la vida no lo trata bien. Decide esforzarse nuevamente. En esta ocasión es más exigente o más condescendiente, según sea el caso. A pesar de todo, la función no le parece bien. Admitiendo que en parte puede estar errado, está seguro de que otros son más culpables. Se encoleriza, se indigna y se llena de autoconmiseración. ¿Cuál es su dificultad básica? No es un individuo que piensa primero en sí mismo, aun cuando está tratando de ser bondadoso. No es víctima de la ilusión de que puede arrancarle satisfacciones y felicidad a este mundo si lo hace bien. ¿No es evidente para todos los demás actores que estas son las cosas que él quiere? Y sus acciones no hacen que cada uno de ellos quiera desquitarse, sacando del espectáculo todo lo que pueda. ¿No es él, hasta en sus mejores momentos, una fuente de confusión y no de armonía? Yes, so let's say the person is quite virtuous and you're kind, considerate, patient, generous, even modest and self-sacrifice. Entonces digamos, and you try. Entonces, Yeah, digamos, sorry, Ruth. Entonces, digamos que la persona es virtuosa, que es amable, es gentil y quiere hacer las cosas bien. And so you would say, what is wrong with that? I sacrifice everything to help people. Y por supuesto que diría, ¿qué tiene eso de malo? Yo estoy sacrificando todo para ayudar a la gente. But if you do all of that, hoping and wanting that people will accept you or like you, or you'll find value and worth in that. Pero si haces todo eso, esperando que la gente te acepte, te quiera, que la gente piense, wow, que le gustes, y que estás buscando tu valor en esas cosas que estás haciendo. And then you become a slave to others' opinion of you and lose the connection with God. Entonces te conviertes en un esclavo de las opiniones de otras personas de ti y entonces pierdes tu conexión con Dios. Because if we put the value of what somebody else says about me over what God wants of me, then I've let that other person be my God. Porque entonces si yo pongo el valor de lo que yo pienso que otra persona piensa de mí, más allá de lo que mi poder superior quiere que yo sea, entonces pierdo esa conexión con Dios. There are times we will have to do things that people do not like or accept about us, but we need to do them because God wishes that we do them. Van a haber veces donde vamos a tener que hacer cosas que a las personas no les van a gustar, pero las tenemos que hacer porque son cosas que Dios quiere que hagamos. And then we won't have the connection and the strong connection from God of what to do because we're too wrapped up in getting approval from others. Si estamos muy enfocados en aprobación de otras personas, no vamos a tener esa conexión con Dios porque vamos a estar demasiado enfocados en estar buscando aprobación de otros. On the other hand, we can be mean, egotistical, selfish, and dishonest, and we're just bulldozing over everybody. Por otro lado, podemos ser viles, egoístas, intransigentes, interesados o falsos.
Y de una u otra forma, simplemente estamos actuando como una aplanadora y empujando a todo el mundo. And we can be one or the other and switch depending who we're talking with. Y podemos ser de una de esas formas o de la otra, dependiendo de con quién estamos hablando. But in the end, God is not speaking through us. We're still trying to run the show ourselves. Pero al final, Dios no está hablando a través de nosotros, porque todavía nosotros somos quienes están tratando de ser los directores del espectáculo. So if the show, my job in my life is to be a two-bit actor. Just say a couple lines for the show. Mi rol en la vida es ser como un actor que tiene más o menos solamente 2 líneas. No un actor que va a decir todo y va a estar a cargo de todo el espectáculo. But I want to be on the marquee as the star actor with the leading role. Pero yo quiero estar en el escenario como el protagonista, como el actor estrella, con el papel más importante. In fact, I want to be the director. I want to be in charge of lights, scenery, costumes. I want to run the whole show. Y en realidad quiero ser el director, quiero estar a cargo de las luces, quiero ser todo. Yo quiero ser quien está a cargo de todo el espectáculo. Los disfraces del espectáculo y todo. So in the end, I have to understand being kind, generous, and virtuous still enslaves me to what another person thinks about me, and I still now I have betrayed God. Y al final tengo que entender que aún el ser generoso, ser gentil, ser virtuoso, todavía puede esclavizarme si estoy esperando y mis acciones dependen de lo que otros piensen de mí. So, as it says on page 62, selfishness, self-centeredness, that we think is the root of our troubles. Y así como dice en la página 62, egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Right. So, we have to understand that it's selfish anytime, in any way, we put something or anything, food, people, above God. Y tenemos que entender que es egoísta cada vez que ponemos comida o personas o cualquier cosa antes de Dios. Okay. So the first requirement is that we be convinced that any life run on self-will can hardly be a success. That's the first requirement. That's what this example about the actor is trying to tell us. Entonces, el primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad o autopropulsión difícilmente puede ser un éxito. Y eso es lo que nos está tratando de decir esta primera parte de este capítulo. So now that we know that, we need to know what the second requirement is. Y ahora que ya sabemos esto, ahora necesitamos saber cuál es el siguiente o el segundo requisito. Okay, the last paragraph, not the second to last paragraph, esta es el coma. Okay. Porque del io. Yes. That last paragraph there. Okay. Now we'll find the second requirement. This is this is the how and why of it. First of all, we had to quit playing God. It didn't work. Next, we decided that hereafter in this drama of life, God was going to be our director. He is the principal, we are his agents. He is the father, and we are his children. Y este es el segundo requisito, y está al final de la página 62. Dice, este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar a jugar a ser Dios. No resultaba. Después decidimos en lo sucedido en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Did you read up to director, Ruth? Sorry. The director, and then he is the father, and we are his children. Okay. Él es el jefe, nosotros somos sus agentes. Él es el padre y nosotros sus hijos. So the two requirements is, first, we have to realize that our life is not a success, and
The second requirement, we stop playing God and we let God be in charge. Entonces el primer requisito es darnos cuenta de que viviendo así nuestra vida nunca va a ser una buena vida. Y el segundo es que dejemos de jugar a ser Dios. Right. So that is now making the decision. Now we've taken step 3 when we've done these two things. Y esto es tomar la decisión. Ahora ya hemos tomado el tercer paso cuando hemos visto estas dos cosas, aceptado estas dos cosas. So once we've made the decision, we get promises, guarantees, results of taking the step 3 properly. Una vez hacemos la decisión del tercer paso, entonces recibimos promesas que podemos verlas si hicimos el tercer paso adecuadamente. And we will also have promises after step 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. We will have that'll tell us if we took the step right. Y también vamos a tener promesas después de tomar el paso 4, 5, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12. Así es como sabemos si realmente hicimos el paso adecuadamente con estas instrucciones. So what I do with my sponsorees, once they've taken a step, we read over the promises and they answer yes or no to each of these promises. Y lo que yo hago con mis ahijados es que una vez han tomado el paso, leemos las promesas y ellos me contestan si ya las recibieron o si no. Y así es como sabemos si se tomó el paso adecuadamente. And if even one step isn't true, then that means there's some work has to be done, more work there, because they all should be true. Y si encontramos que en uno de los pasos que alguna de esas promesas no se ha realizado, entonces volvemos a trabajar ese paso, porque todas esas promesas son ciertas. So let's look at the promises, and it'll be the very last line on page 62, that paragraph. Entonces ahora vamos a ver las promesas que están en la última línea de la página 62. Okay, so these are the promises of step 3. When we sincerely took such position, all sorts of remarkable things followed. We had a new employer. Being all-powerful, he provided what we needed if we kept close to him and performed his work well. Established on such a footing, we became less and less interested in ourselves, our little plans and design. More and more, we became interested in seeing what we could contribute to life. As we felt new power flow in, as we enjoyed peace of mind, as we discovered we could face life successfully, as we became conscious of his presence, we began to lose our fear of today, tomorrow, or the hereafter. We were reborn. Y estas son las promesas del tercer paso, en la parte inferior de la página 62. Cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón. Siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo. Establecido sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros pequeños planes y proyectos. Nos interesamos cada vez más en ver con qué podíamos contribuir a la vida. A medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. Isn't this unbelievable? Just taking through the first 3 steps, we already have all of this guaranteed. At the point we take step 3, this is now our reality with God. ¿No es esto increíble? Esto se da solo con los primeros 3 pasos. En el punto en el que tomamos el tercer paso, esto es lo que recibimos, las promesas que acabamos de leer. Yes, it's a beginning. We begin, it says. We begin. We became interested. Yes, but that is fantastic. Already making this decision, God's power will flow through us, out helping others. Y sí, es solo un comienzo, pero es maravilloso. Está Dios va a entrar en nosotros, su presencia, empezamos a sentirla, empezamos a perder el temor, empezamos a ayudar a otros, a interesarnos en otros. Yes.
So now we've taken step 3, the way the Big Book tells us, and we have found out we have done it right by the promises being true in our lives now. Entonces ahora hemos tomado el tercer paso y nos damos cuenta que sí, realmente lo hemos tomado con estas instrucciones porque estas promesas se están dando en nuestras vidas. So the very last thing, the group, when there was just 2 groups in AA, one in Akron and one in New York City. Y lo otro es cuando habían dos grupos de AA, había solo un grupo en Akron y uno en la ciudad de Nueva York. Then the person would make this statement, this commitment, would do a physical expression of their choice made to live according to God's will. They would do it in front of their group in Akron, or they would do it in front of their group in New York City. Cuando las personas en aquel entonces, cuando solo habían 2 grupos de AA, tomaban este paso, hacían un como compromiso y hacían como una postura física donde demostraban que estaban ya haciendo este tercer paso. So what we have here is a prayer in which they would say some prayer in front of their group, out loud in front of their group, so that group could witness what they now had committed to do. Y lo que tenemos acá es una oración, y lo hacían enfrente de su grupo para que el grupo entero pudiera ser testigo de lo que ellos iban a hacer, y hacían esa oración o una oración frente al grupo. So the next paragraph is a prayer that makes this, in words says to everybody in their group, they have made the decision to live by God's will. Y el siguiente párrafo en la página 63 es una oración que les dice a todas las personas que estaban ahí en su grupo que estas personas habían tomado la decisión de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. So when I work with sponsorees, I say then in front of your home group, whoever that group is, to do the same, to go and say this prayer in front of your group, because you're committing to the group and all of OA your commitment to God. Entonces yo lo que les digo a mis ahijados es que cuando trabajo con ellos es que cuando hacen este tercer paso, que vayan a su grupo base y que hagan esta oración enfrente de todos y que la digan en voz alta. Pues todas esas personas van a ser sus testigos de que ellos están haciendo este compromiso de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. That you can use different words that as long as it has the same meaning. It doesn't have to be the exact words in the book, but basically still the same meaning. Tú puedes usar palabras diferentes, no tienen que ser las palabras exactas, pero sí tiene que tener el significado, sí tienen que cargar el significado del tercer paso. And then they would do a gesture, and usually they would get down on their knees and say the prayer, because that was more reverence to the commitment to God, instead of just standing and saying it. Y lo que generalmente hacían un gesto, y el gesto era arrodillarse, porque esto era más reverencia, más reverente, y demostraba que tenían un compromiso más profundo de vivir su voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios, de vivir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. So maybe they are in a religion where they have a different gesture of reverence, then use that gesture. A Christian gesture is on your knees, but other religions have other gestures. If you want to use that gesture that means most to you, that's fine. Y diferentes religiones tienen diferentes gestos. Por ejemplo, en el cristianismo, pues el gesto es arrodillarse, pero hay otras religiones y tienen otros gestos, pues entonces haz ese gesto, el gesto que para ti signifique más. So then the person will go to the home group and on their knees or whatever gesture they use, say this prayer out loud to the group, making their commitment now to all of OA. Entonces, cuando la persona está lista para este tercer paso, va a su grupo base y va a hacer este gesto enfrente de todo su grupo, que va a ser su testigo, y va a decir la oración. Y es un compromiso con su grupo base y con la hermandad entera de Comedores Compulsivos Anónimos. Okay. So I'll read the prayer, and then maybe when you translate, anybody else that wants to join you, Claudia, can join. We'll just have a group
third step prayer. How's that Okay. sound? Yeah, that sounds beautiful. Dice Ruth que ella va a leer la oración y cuando yo la lea, cualquier persona que quiera tomar su tercer paso ahora, lo puede hacer aquí con todos nosotros. Y si quieren prender su cámara, también lo pueden hacer. Okay. All right. We were now at step 3, many of us to our Maker as we understood him. God, I offer myself to thee, to build with me and to do with me as thou wilt. Relieve me of the bondage of self, that I may better do thy will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help, of thy power, thy love, and thy way of life. May I do thy will always. Y la oración dice así, y voy a leer el párrafo entero. Estábamos ahora en el tercer paso. Muchos de nosotros le dijimos a nuestro Creador tal como lo concebimos. Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos, que siempre haga tu voluntad. Well, I want to thank everybody for letting me speak again today. I especially want to thank the 2 translators that worked very hard. Thank you. Quiero darle las gracias a todos por estar aquí hoy, por invitarme. Especialmente quiero darle las gracias a nuestras 2 traductoras. Muchas gracias. Thank you, Ruth, for the wonderful presentation. Thank you. Gracias a ti, Ruth, por esta presentación maravillosa. El Dios dice de nada. Y gracias, Claudia y Vilma, por la magnífica traducción. Gracias a todos. Gracias por permitirnos servir. Does Ruth, do you anybody have... have any questions? Yes. Questions, guys. Preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Ruth, there's a question from the beginning of somebody sent it in the chat. She wants to know the difference between the physical allergy and the mental obsession. She wants to know if they are one thing or 2 different things. Clarita, ¿traduces? Sí. Esta persona que mandó la pregunta por el chat dice que quiere saber si la alergia física y la obsesión mental son una misma cosa o son 2 cosas separadas. Okay. So I'm allergic to poison ivy. It's a plant. It makes me break out. Yo soy alérgica a una planta. En mi país se llama chichicaste. Es una planta que me hace que me salga unas ronchas rojas en la piel. I have a physical allergy. That's for sure, I do. Yo tengo una alergia física, seguramente, o sea, por seguro, está comprobado, es una alergia física de mi cuerpo. I do not have a mental obsession. I don't want to, nor do I go near poison ivy. No tengo una obsesión de la mente. Yo no me acerco a esta planta porque quiero estar cerca. No tengo obsesión de la mente, solo la alergia física. Right. So I don't have a mental obsession. Does that kind of explain the difference? We have a thought, but we also have a body's reaction. No sé si eso explique la diferencia. O sea, tengo una alergia física a esa planta que hace que me salgan esas ronchas, pero no tengo una obsesión mental. No me quiero seguir acercando a esa planta. I think it explains it very well. Very well. Okay, yeah. Good. Yeah. Okay, then Ruth, anybody else? ¿Alguien más tiene una pregunta? I have a question, Ruth. Go ahead, Claudia. And I'm going to say it to you and then I'm going to translate. This is Claudia. So, you know, we talk a lot about doing God's will, right? Like, and I think that at the beginning, one of the hardest things for me, it's like, okay, so what's God's will for me? And for example, you spoke about a sick child. Let's say that there's a child that maybe is not sick, but maybe, I don't know, maybe the child is having trouble. How do you know
what is God's will? And what came to my mind is, like, if I'm in Al-Anon, talk to my Al-Anon pals before making a decision, if I'm a codependent. So that's what the question is. Y la pregunta que le estoy haciendo a Ruth es, Ruth habló mucho de que vamos a vivir con nuestras vidas basados en seguir la voluntad de un poder superior. Pero ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de un poder superior? Ruth habló de tener un hijo enfermo, ¿verdad? ¿Qué tal si el hijo enfermo es tal vez, no es una enfermedad física, pero es una enfermedad donde tal vez tú podrías, entre comillas, ayudarle, ¿verdad? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios, verdad? Entonces yo le decía a Ruth que en el caso de codependencia, por ejemplo, yo podría, tal vez la voluntad de Dios sería que yo hablara con personas en Al-Anon que me asesoraran. No lo sé, pero le pido que hable un poco de eso. Yes, your example is perfect. If we have a desire to control that child, we interfere with what God wants us to do. Sí, so we must back off and get somebody that's objective, that's not emotionally connected to the results. Sí, tu ejemplo es perfecto. Si tenemos un hijo y no sabemos qué hacer, necesitamos hablar con personas que van a tener una opinión objetiva y que van a podernos dar una idea sana de lo que necesitas hacer con tu hijo. Right. Thank you, Ruth. Thank you, Ruth. Okay, there's a question in the chat. It says, how can I know the weight? Can you hear me, Ruth? Yes. How can I know the weight, my body weight that God wants for me, and how to work, and now the one that I want? And also, there, Ruth, can you tell us how many pounds did you lose too? Clarita, ¿puedes traducir? Just a sec, Ruth, we're going to translate. Sí, que hay una en el chat, una pregunta que dice, ¿cómo sé cuál es el peso que Dios quiere para mí y no el peso que yo quiero para mí? Algo así. Y le digo a Ruth que también que nos diga cuántas libras perdió ella. Gracias. Well, we don't know what it should be, and if we pray to let go of any weight we want, we're then getting out of the way so God will take our body to that weight. Bueno, nosotros no sabemos lo que ese peso es, pero si le pedimos a Dios que nos quitemos del camino para entender cuál es ese peso. Right, because society may have society may have a weight for us, and it's not reality for our body. But we're trying to do what society tells us is beautiful. Porque tal vez la sociedad va a tener una visión impuesta de lo que ese peso debe de ser, pero eso tal vez no está de acuerdo con la realidad. Y nosotros estamos tratando de acoplarnos a lo que la sociedad quiere y tal vez eso no es lo que Dios quiere. So you'll know you're doing well when you don't care what the number is. Y vas a saber que lo estás haciendo bien cuando no te importe cuál es ese número. Because you know God will take your body to the weight it's supposed to be if you get out of the way and let God do God's job. Porque tú sabes que Dios va a llevar a tu cuerpo al peso exacto en el que Él quiere tu cuerpo, si tú te quitas del camino. And so in my example, I've weighed within 5 pounds, maybe 7 or 8 pounds, the same for 33 years. So I know it's true for me, and I know it's true for others that have let what they think they should weigh, let it go. How many pounds did you say, Ruth? I missed that. No, I said that the weight I am now, I've been within 5, 7, 8 pounds of what I weigh now for the last 33 years. So I know it works. Y en mi ejemplo, yo he estado más o menos 5, 7 o 8 libras cerca de mi peso, del peso en el que estoy ahora. Entonces, por 33 años. Entonces, yo sé que eso funciona. And the other question was, how much did I lose? I don't know because I refuse to get on the scale and find out. Y la otra pregunta fue, ¿cuánto peso bajé? Y no lo sé, porque yo me resisto y no me peso en la báscula del baño, porque no quiero saber. So I don't know how to translate it into your numbers, but I was wearing size 20, 22 pants.
No sé cómo But I don't know what size is that for you if you translated that. I think we're familiar with those sizes, with US sizes. Y dice Bruce, no sé cómo traducirlo a las tallas en el mundo hispano, pero en las tallas de Estados Unidos yo era una talla 22. Did you say 20 or 22? It doesn't matter. Yeah. Yeah, era talla más o menos 20 o 24. Y creo que la última talla normal es la talla 12 o 14 tal vez. Mm-hmm. And what's your pants now? ¿Qué talla eres ahora? Well, the fashion industry plays games with us women, right? La industria de la moda juega muchos juegos con nosotros las mujeres, ¿cierto? So when I was when I was before I started eating compulsively, I had size 12 pants. Antes de que yo empezara a comer compulsivamente, yo era talla 12 de pantalones. Now, I mean, 33 years ago until now, that's size 4. But I weigh the same thing. So you see what I'm saying? Y ahora soy talla 4. Did you say, but I weigh the same thing? Yeah, I weigh about, within 10 pounds of what I weighed back when I wore a size 12. But that was when I was a teenager. I see. Entonces dice que cuando era adolescente tenía talla 12 y ahora es talla 4, pero siempre he estado como oscilando cerca de ahí. Mm-hmm. So, see the size, the fashion industry plays, just plays games with our sizes. So you mean that maybe the size, maybe the actual size of the clothes are the same, but the label has changed. Entonces lo que quiere decirnos Ruth es que ella piensa que el tamaño de la ropa es la misma de cuando era adolescente, pero lo que ha cambiado es la etiqueta. La etiqueta ha cambiado. Antes era talla 12, ahora es talla 4. Mm-hmm. Well, a funny story is I went into the store to just buy underwear, and they didn't sell underwear except the ones that the real young women wear, that real shorts, not much covers the butt. And they didn't have my size. Una historia divertida es que yo fui a la tienda a comprar ropa interior y pues tenían ahí la ropa interior, pero solo tenían la ropa interior, el estilo era para chicas jóvenes que no cubren mucho. A tanga. A thong, Ruth. And I used to be able to go in the store and just buy it, but it's size 5, what it is here. And now I can't seem to find that. Like, hey, now we call it granny underwear. Antes yo podía ir a la tienda y comprar esa ropa interior a la cual yo estoy acostumbrada, pero ahora voy a la tienda y solo encuentro esa ropa para adolescentes y les digo, hey, ¿qué pasa? Y ahora le llaman aquí ropa interior de abuelita. Okay, Ruth. But she said dijo que es talla 5, por si todavía quieren saber. 4. Size 4 or 5, Ruth? 4. Yeah. No, es 4 de pantalones es 4, pero de ropa interior dijo 5. Okay. I don't want to wear underwear that's hot pink with glitter on it. I don't care. I don't want. Dice que no usa ropa interior con brillantina y did you say pink con brillantina? No se pone. But that's the only underwear I can find for size 5 now. So, pero dice que es la única ropa interior que puede encontrar cuando busca en talla 5 de ropa interior. Okay. That's funny, Ruth. Okay, so we have more question that says,
si tengo deseo imperioso, ¿eso es solo alergia física o hay mezcla de alergia y obsesión mental? She wants to know if the, ¿cómo se dice, Clau? Deseo imperioso. Deseo imperioso, phenomenon of craving. The phenomenon of craving is just the physical allergy, or is a combination of the allergy and the mental obsession? No, the physical allergy is what is the body's reaction to these ingredients. So it would be only physical. So it's physical allergy, which is craving. And then there's the mental obsession, which is mental. La alergia física es física. El fenómeno del deseo imperioso es 100% físico, totalmente separado de la alergia física. La alergia física es del cuerpo, fisiológica. La obsesión de la mente es otra cosa. Yeah. Okay, cool. Okay, there's a question, another question. Es en español primero. Supongamos que esta es una receta médica. Dirigimos algo así. Primer requisito, estar convencido de la voluntad de Dios, y el segundo requisito, dejar de jugar a ser Dios. Y siguiendo esta receta, estaremos preparados para el tercer paso. Okay, it says something like this. That is this correct? I guess that if it was prescription from the doctor, would it say like this? First thing, be convinced of God's will, and secondly, stop playing God. And then with this, you'll be ready for step 3. Well, the big book says the first requirement is to quit playing God. Stop trying to do what you've done. That's the first requirement. El libro grande dice que el go ahead. Es dejar de jugar a ser Dios, no resulta. Then the second requirement is you then make that decision to have God run the show. Y el segundo requisito es que entonces tú tomas esa decisión de dejar que Dios sea el director de tu vida o del espectáculo. Right. So that paragraph on 62, first of all, we had to quit playing God. First requirement, had to quit. We saw it didn't work. We quit playing God. And then next, the second requirement, we decided that hereafter in this drama of life, God was going to be our director. He's the principal, we are his agents, he's the father, and we are his children. So those are the two requirements. See, it doesn't work, quit doing it. Second requirement, decide and to go towards God. Entonces, las dos cosas que son los requisitos están al final de la página 62 y dice, ante todo, tuvimos que dejar de jugar a Dios. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es que decidimos que íbamos a dejar que Dios fuera nuestro director, porque pues lo otro no funcionaba. And so we should note in this example in the third step, we're not even talking about food anymore, are we? We come in the door just to deal with our food. Y tenemos que saber que en este párrafo, en este último párrafo de la página 62, ni siquiera está hablando de comida. Entramos y llegamos a OA, pues preocupados por nuestra comida, pero aquí ya no está hablando de comida. So to let the mental obsession go, we're going to have God run our life in all things. It says that in the step 3 prayer. Entonces, para soltar la obsesión de la mente, dice que vamos a tener que Dios sea el director de toda nuestra vida. Eso lo dice en la oración del tercer paso. Right. And the promises say that already that's starting to happen. Y las promesas dicen que del tercer paso, dicen que eso ya está empezando a pasar. If we had just a physical allergy and a craving, we wouldn't need but one step, which would just take step 1 and not do it again, like my poison ivy. Si nosotros no tuviéramos la obsesión de la mente, solo tomaríamos un paso. Sería como mi alergia con esa planta que me saca esas ronchas rojas en la piel. No me tendría que preocupar por el resto de los pasos.
But we have a mental obsession, which means we got all the rest of the steps, so the mental obsession leaves us and we never think to eat compulsively again. Pero tenemos una obsesión de la mente y para eso tenemos el resto de los 12 pasos, del paso 2 al 12. Y eso es para que nunca jamás volvamos a pensar en que queremos volver a comer compulsivamente. Great. Thanks, Ruth. Verónica? Sí, Verónica. buenos días. Sí. Bueno, muchas gracias a Ruth por su servicio y su compartimiento. Mi pregunta es, cuando tienes temor de hacer una decisión importante, que hay mucho temor y ansiedad, ¿es una señal de poca fe, de que no ha dado uno el tercer paso, una confianza total en Dios? Esa es una pregunta y tengo otra. Déjame que haga esto solo primero. Bueno, Sí. okay. Veronica says, thank you so much, Ruth, for your service and for your share. And she has a question. When she has fear because she has to make an important decision and she's full of fear and anxiety about it, does that mean that she lacks faith? Well, it's not black and white. You have fear and you have faith, and as you get farther in the program, your faith goes up and your fear goes down. Bueno, no es blanco y negro. Tú tienes fe y tienes temor. Y cuando entras al programa y trabajas el programa, lo que sucede es que tu fe sube y tu temor baja. And with each step, your faith increases and your fear, angers, any other character defects decrease. Y con cada paso que trabajes, tu fe aumenta y cada uno de tus defectos de carácter, el temor, el egoísmo, disminuyen. So I would say, Veronica, do you have faith that God will give you entire abstinence every day? Y yo te voy a preguntar a ti, Verónica, si tú tienes fe en que Dios va a darte abstinencia completa todos los días. Sí. Y sé que Él es el que lo hace. Yes, I know He is who does it. Then that's where your faith begins. And then after this, you'll be giving away more things to God because He already did it with your food. Entonces aquí es donde tu fe comienza. Y después de esto vas a poder darle más cosas a Dios y tu fe va a aumentar porque ya le diste la primera cosa, que es tu comida. Y gracias. Y la otra pregunta Thank you, y la otra pregunta, como estaban hablando ahorita de lo del peso y la báscula, si, como decía ella, que le dejáramos el peso a Dios, que eso, lo que Dios considerara que fuera su voluntad, no la de nosotros. Mi pregunta es si cree que pesarse todos los días en la mañana podría convertirse en una obsesión. Okay, so my next question, Ruth, is regarding the weight. And she says that, so to let God's will, be in charge of our weight. Do you think it could be a problem? That God's in charge and it's not my will. Do you think it could be a problem that I weigh myself every day? Could I become obsessed with my weight if I do that? Yes. See, I used to weigh before program, I used to weigh myself before I went to the bathroom, after I went to the bathroom, before I took a bath, after I took a bath, on the carpet, on the tile floor. You see what I mean? Crazy. Antes del programa yo solía pesarme cuando me despertaba, antes de ir al baño, después de ir al baño, después de que me bañaba. Ponía la báscula sobre la alfombra, la ponía en el suelo y era una locura. Me estaba pesando todo el tiempo. Yeah, you don't need to weigh yourself more than once a month. Tú no necesitas pesarte más de una vez al mes. Trying to watch every little moment of what you weighed is an obsession. Tratar de ver cada momento lo que tú pesas, eso es una obsesión. Yeah. Yes.
Okay, ¿alguien más tiene una pregunta? Okay, Ruth. I have a question. Is it step 3 similar to doing a pact with God, where I will do his will and he will take care of all my needs, like it says in page 63? La pregunta es que si hacer el paso 3 es como hacer un pacto con Dios, a donde yo voy a hacer su voluntad pues de lo mejor que yo pueda, y él en cambio se va a hacer cargo de todas mis necesidades. Yes, now this is the decision, so it'll get better and better as we get through each step, but the decision is to let go of results and outcome. Pues mira, esto es la decisión. Esto va a mejorar con los pasos posteriores, pero esto es la decisión de soltar los resultados, el producto de las cosas. So once we let go of food, we let go of the weight, then we look to see what's below the addiction, and we have to let go of all those things too. Una vez lidiamos con la comida y con el peso y soltamos esto, tenemos que ver un poco más profundamente y también necesitamos soltar todas esas cosas, lo que está debajo. And when we do step 4, we're going to learn a lot about those things. Y cuando hacemos el cuarto paso, vamos a aprender mucho sobre esas cosas. Now, of course, one of my prayers I had to give it, once I figured it out, was I had to pray to let go of results and outcome of all my actions. And that was tough to do at first. Y por supuesto que a través de este proceso, una de las cosas que tuve que hacer fue decir esta oración donde yo soltaba todos los resultados y todos los, ¿cómo se dice? Outcomes. Sí, es como resultados y cómo iban a ser las cosas finalmente. Todas las expectativas. Todas las expectativas. Tuve que soltarlas. So we had a saying here, I don't know if you say it there, is everything I've let go of has claw marks all over it. Say that again? Everything I've let go of has claw marks all over it. Claw marks, what is that? Claw. Ok. Dice que el dicho que tienen acá es que todo lo que he soltado tiene marcas de garras, como de uñas en eso. Tiene las marcas de garras. Yeah. That's great. You didn't let them go easily. No. I'd let something go, I'd take it back, let it go, take it back, let it go, take it back, and finally my son says, "Are you tired yet?" Yeah, you know what my friend says? My friend says, she says, I keep my claws in the corpse. That's right. Digo que tengo una amiga que me dice, yo me quedo con las garras en el cadáver. Ya está muerto, pero yo sigo con las garras prendidas. Wow, that's wonderful. So Ruth, you're going to be coming to do all the steps, right? Oh, yes. All right. Okay, good. So, okay, we're going to be scheduling. Yes, definitely. That's wonderful. Okay. Vas a regresar a hacer todos los pasos, ¿verdad, Ruth? Sí, por supuesto. Yeah. Entonces, a agendarlo. Maravilloso. Ruth, that's beautiful too that the workshop, I mean, that question, you know, they put us to do things and to kneel and to do the 3 lines. That's beautiful. I love that. Sí, Ruth, es maravilloso lo que nos haces del taller, de las cosas, de esos pasos de hincarse y lo que nos describiste. I have another question. Yes, claro. We have time. Ruth, I was curious about the exercise that you did in the Dominican Republic, but we decided not to do it here. And I don't know if it's long or if you can explain it quickly, or we already kind of did it, but I was just curious. Maybe we can do it. Which exercise is that? Because I did more than one. Oh, I don't know. I don't know what it is. Maybe María knows. María, tal vez tú sabes el ejercicio que hizo Ruth en la República Dominicana.
Bueno, I don't know, Ruth, but that's okay. I was just curious. Le preguntaba a Ruth si de ese ejercicio de paso 1, pero bueno, yo... Oh, the one you mentioned that it was very long. Oh, yes, that one. You can do that. I just asked today because I thought maybe you might want to get into another step. But we can do that exercise, yes. In fact, Maria has all the notes. Remember we talked about it? She has all the notes that people wrote out as I was talking. And she also has the tape that you could just, if you could download that, it's already available. Perfect. Entonces dice Ruth, y dice Clarita la aclaró que era ese ejercicio que hablé al principio, que era muy largo, del paso 1, pero parece que el ejercicio ya está grabado. Entonces María tiene todas las notas y está grabado, entonces vamos a ver si se lo pedimos a María. Maravilloso, wonderful, Ruth. Yeah, I don't know if the recording didn't work out or not. You know, I mean, she's trying to get it recorded, but I don't think she does it for a living. So hopefully it did come out. Okay, no sé si la grabación funcionó o no, pero vamos a ver. And if not, maybe we can do it here someday, and maybe we can devote like a step 1 meeting, just because it's so important for newcomers, right? Tal vez for newcomers, yes. Yeah, tal vez si no está grabado ese ejercicio, Ruth puede regresar acá a hacer ese ejercicio un día de estos y lo podemos grabar acá. So what I did is at the end of Friday night, they went away with this exercise, and to be in silence, complete silence from then until breakfast the next morning. Y lo que yo hice era un retiro de fin de semana. Entonces, el viernes en la noche, el principio del ejercicio era que se iban ellos solos en silencio. So they could do it at night and then sleep and get up, or they could go sleep and then get up and do it. But the point was we needed complete silence, because if you're chattering with people, you're not going to go deep on this exercise. Y el punto era que podían irse al final del día a hacerlo en la noche, porque lo que se necesita para hacer este ejercicio es silencio. Se necesita silencio completo. No puedes estar platicando con gente y hacer este ejercicio. Yeah, or even overhearing it outside your door. You just need a time of silence to do some work. Y no puedes ni siquiera estar escuchando cosas que estén en la habitación continua, sino que necesitas silencio para hacer ese ejercicio. And then when we came back the next morning, everybody got into a small group, and everybody was given 5 minutes to share whatever they wanted from the exercise. They didn't have to use it, but everybody got a voice to be heard by others, right at near the beginning of the workshop. Y el sábado en la mañana, después de que habían hecho este ejercicio la noche anterior, regresamos todos juntos a reunirnos y nos pusimos en pequeños grupos, y a cada persona se le dio 5 minutos para compartir lo que había resultado del ejercicio. Y no lo tenían que hacer si no querían, pero tenían la oportunidad de expresar su voz si lo querían. And I walked by groups, and everybody was talking and talking. They didn't want to stop either. They wanted to keep talking. So I know it went deep. Y la gente hablaba y hablaba, no querían parar de hablar. Entonces yo sé que fue un ejercicio que les llegó muy profundamente. Do you think it would be a good idea for us to send the exercise first and then meet with you? Yeah, we could. If I could maybe just meet with one of you who could just translate it, and then you could give it and send it out in Spanish. You could do that. It's in that booklet I told you about. Remember the booklet I told you about? And we took the tape off. I gave you the name, and then you said, okay, just get that booklet, and then you can translate it yourself. I just took the second and the third part of the book. I didn't do the first part, the autobiography. I just did the 8 examples of powerlessness and the 12 examples of unmanageability. Just take those 2 pieces and then lay it out. Hi, Ruth, I'm back. Oh, hi! Hi. Maria. Can I just say a little bit? I'm just going to translate what Ruth said before. Sorry, Maria. Okay, no problem. Lo que dijo Ruth y lo que decían Clarita es que podíamos hacer ese ejercicio del primer paso, y lo que haríamos es prepararnos con anticipación, tener la tarea para luego tener la reunión juntos con Ruth y ya saber lo que tenemos que hacer el día que nos reunimos con Ruth. Okay, that's great, because it's about the A list and the 12 list, right? Yes, that's it, exactly. Okay. You have all of that. Yeah, we have the list in Spanish.
Also, we have the tape. Maybe we can hear you again and, you know, be ready for that exercise, but it's okay. María tiene el ejercicio, lo tiene apuntado y también tiene la grabación del ejercicio. Maravilloso. Wonderful. So then since you've got it, Maria, just then get that available. Everybody can then do the exercise and then we can come together. So I don't need to present it again. Already have it. Lo podemos hacer con María. Sí, maravilloso. Yeah, that was great. We spent a lot of time doing that. Everybody was very involved in that exercise. That helped a lot, I think. Pasamos mucho tiempo haciendo ese ejercicio. Todo el mundo estaba sumergido en el ejercicio. Nos gustó muchísimo. Fue muy profundo. Yes, I said when you were not on the line that I went by the groups and I could hear everybody was kept talking. They didn't want to stop talking because they really got into it in the small group the next morning. Yeah. That's correct. That's correct. I was in the kitchen, but I'm here now. Hay una pregunta clarita. Sí, Coquito. Sí. En el chat, Cloud. Sí, mira, dice que si vamos a hablar de los 4 absolutos. Yeah, okay, Gogo, yo creo que igual. No, I have another 2 questions. I already gave up on that. I know that there's no time. Okay, my question. Two questions. I will try to be quick. The first one, it was a little spiritual awakening when you say today that we have to, as actors, try to be just a 2 lines actors. And let me see if I understood. Like, for example, one of the hardest things that for me is to let go is the education of my grandbabies to their parents. So when you say that, just to have a 2 line actors is like just trying to be as a grandmother what I can do and let go and trying to control and trying to change the parents and tell them how to do it better. It's like just doing my part. What do you refer? La pregunta es, cuando ella habló de simplemente ser un actor con 2 líneas, eso es algo que a mí me cuesta mucho. Y lo pensé sobre todo en algo que me está costando en este momento, que es dejar la educación de mis nietos a sus padres. Ser un actor de 2 líneas significa simplemente tratar de ser la mejor abuela que yo pueda y no meterme y no preguntar y no interferir. Esa era mi pregunta. I hear you, Ruth. Okay. Yes, I mean, we're not supposed to be on the marquee, the most important person in the room in all of our interactions with all the people we ever encounter. We just have to come in and do the part God gives us, but nothing more. Sí, nosotros no estamos como protagonizando todos los eventos en todas nuestras interacciones con otras personas. No estamos como en el punto central del escenario. And when we have a bubbling personality, and when that is who we are. Traduce, Coguito. Ok, ¿y qué pasa cuando tenemos una personalidad que es de esa forma? Porque yo soy así, en las reuniones siempre soy el centro de atención. Mi papá lo era también. It's kind of like a learned behavior. Even my father was the center of attention in every reunion. And my sister is that way, and I'm that way. Do I have to kill that part in me? No, but what I'm saying is you're going to have to let go of results and outcome. No tienes que apagar esa parte en ti, pero vas a necesitar soltar los resultados y tus expectativas. Because then you get fears and anger when it doesn't turn out your way with that personality. You have to let go of the results and the outcome of the interaction you have with the person. Porque vas a tener que soltar los resultados, porque si no vas a estar llena de temor y de resentimiento. Thank you, Ruth. And the other one is a technicality. We found in this Spanish Hay una Solución that the referrals to the big book, you mentioned that in the States we are lucky to have the El Salvador translation. My question is, trying to help fellows in other countries. I read that there's no way to know how many translations are, but do you know of other translations that we can find a correlativity in the pages? And can people in other countries, in your experience, do you know if they can find El Salvador translation?
Goguito, ¿puedes traducir? Sí, estoy tratando de ayudar a las chicas que están en Centroamérica y en otros lugares y están re perdidas a veces cuando leemos las páginas. Y como Ruth comentó que la traducción que nosotros tenemos en Estados Unidos, que las páginas van igual con la de inglés, es de El Salvador, le pregunto si ella sabe si en otros países la pueden conseguir o si hay otras traducciones y cómo hacer para ayudarlas con las páginas que se correlacionen. Yes, Maria, she's still on the line. Maria was the one that had, at the Dominican Republic retreat, had the El Salvador book. When I was in Guadalajara, they had the Mexican translation. I don't know how many translations in Spanish, but each time I've been to a retreat, I might be having a different book. The advantage with El Salvador's is the pages are identical in the English and Spanish, so it's easier for me because I know what page it is in Spanish. That's all. Sí, Okay. sí, Gogo. Lo que pasa es que fui una vez a un taller en Costa Rica y entonces ellos habían comprado a El Salvador. Dominican Entonces, Republic, I had El Salvador translation when I was in the Dominican Republic, but when I was in Guadalajara, Mexico, I had the Mexican translation, the Spanish one. El tema con El Salvador es que cuando fui a Costa Rica, ellos habían comprado mucho, entonces pues era la misma página que la del libro en inglés. Entonces esa vez yo compré todo lo que quedaba y me lo traje a Santo Domingo. Entonces cuando fui al taller de México, le pedí a un compañero que era de El Salvador, que iba al taller, que me llevara 50 libros. Entonces él me llevó esos 50 libros y yo me los traje a República Dominicana. Entonces por eso utilizamos, la mayoría aquí utilizamos en Santo Domingo la traducción de El Salvador, porque está muy bien traducida y pues siempre podemos con personas de Estados Unidos ir a la par. Esa es la razón. Okay. Pero allí también en Estados Unidos, la traducción que tienen allí es la misma, es la que yo tengo. Yo no tuve la del Salvador, ahorita tengo uno, pero me trajeron unos de Estados Unidos y es la perfecta que empata con la que dice Ruth. Y también comentó Claudia que la que viene en línea coincide en las páginas con la del Salvador y la traducida al español en Estados Unidos, que es la que yo tengo. Así es. Sí, fue coincidencia todo. Una sugerencia, Goguito. Hay personas que enumeran los párrafos de los capítulos y hay otras personas que han tomado su libro donde las páginas no coinciden, se van al libro que está en línea, que es gratis, en la página de internet de AA, y numeran las páginas de acuerdo a ese libro. Yeah, it's AA, it's not OA, but if AA could find a way to get all the books out there in Spanish and get them merged into one book, that would probably be ideal for not just us, for AA. To be honest, Ruth, the other day I went to an English meeting and they have a new versions that also didn't follow the pages. What I found it terrible because we make so many. But anyhow, I don't want to enter in controversies. I just thought that it was one El Salvador translation, but no, I understand now that is what you saw there. But even in English now, they have books. I was so surprised that it was less quantity of pages, bigger book, and I was like, why they do that? It's so cool to find I agree with you. They all, in all languages, should have the same. Thank you. That was it. I'm sorry. I didn't mean to create too much questions. Sorry. Right. And then the last question you asked was about the absolutes. And what I do with my sponsorees, we get through the 12 steps as fast but as profound as we can before we start talking about the absolutes, because that's an addition, and I don't want to delay getting through the 12 steps with additional exercises at this point. La última pregunta que me hiciste fue sobre los 4 absolutos. Y lo que yo hago con mis ahijados es que primero atravesamos por los 12 pasos lo más rápidamente que podemos, sin discutir los absolutos, porque es importante no agregar cosas adicionales y concentrarnos en los 12 pasos. Una vez trabajados los 12 pasos, entonces adentramos en los 4 absolutos. Thank you. So I can give you the how to do it. If you're now through the 12 steps and you're recovered, I can tell you how to do it, and then you can work with your sponsor. If you want me to give you that information, I can tell you. Yo te puedo dar la información de cómo hacerlo, si quieres trabajar con tu madrina, cómo trabajar con los 4 absolutos si ya terminaste los 12 pasos.
Okay, I'm not done yet, so I leave it for later. Thank you. Okay, all right. Nice. Thank you, Ruth. ¿Alguna otra pregunta, muchachas y muchachos? Okay. I guess we can close. Ruth, thank you so much again. Thank you a million for coming. And thank you to the translator, Vilma and Claudia. And Ruth, so I'll be in touch with you about scheduling for all the next visits. We really appreciate you coming. La oración de la serenidad. And could you please lead us with the serenity prayer so we can close? Oh, okay. Wait a minute. See. Okay. Dios, cuando see me, no, I'm sorry. Voy a decir en español. Para hacer la cosa que no puede cambiar. Valor por cambiar aquellas que puedo. Okay, God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.